Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ir. Segunda de Corintios, capítulo 3. El título del mensaje en esta mañana es Parecidos a Jesús o pareciéndonos a Jesús. Amén. Cobrando la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que queremos que hoy quede en nuestros corazones. Cuando salgamos de este lugar vamos a salir bien parecidos, pero no como dijo un pastor, bien parecidos a un mico, no, bien parecidos a Jesús. Amén. ¿A quién te vas a parecer? A Jesús. Amén. Nos tenemos que parecer a Jesús en todos los aspectos, sobre todo la parte espiritual. Quizás en la parte física no sabemos cómo era Él, pero en la parte espiritual debemos tomar todos los rasgos que vemos en la palabra del Señor para nosotros. Vamos a orar y pedirle a Dios que sea Él tomando el control de cada palabra que sale de mi boca. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Está mi vida delante de tu presencia y está esta palabra, Señor, que hará lo que quiere, Señor, en el corazón y en las vidas de todos los oyentes. En el nombre de Jesús te pido que sanes, que libertes y que bendigas, Señor, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Tenemos el versículo 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirándonos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. ¿Lo leyeron? ¿Cuánto les gusta verse en el espejo? Esa es una debilidad, digo yo, ¿no?, de casi todos los seres humanos, especialmente las nenas. A ellas les gusta mirar, si les gusta preguntar, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? Pero la verdad, nosotros debiéramos también de vez en cuando llegar ante la presencia de un espejo y mirar algo diferente en nosotros. Yo tuve o he tenido la experiencia de estar ahí en mi tiempo pasado. Quizás no era muy confortable, yo hasta me asustaba mirándome al espejo, pero después Dios empezó a hacer un cambio. Amén. Esto es importante para que usted empiece a ver el antes y el después cuando tú llegas a la presencia del Señor. Es bueno que usted reflexione cuando antes de llegar a la presencia de Dios, mirarse en un espejo. Y después de que empieza el proceso en la presencia de Dios, volverse a mirar en el espejo, ¿qué cambios han sucedido en tu vida? Amén. Porque algo glorioso cambia, algo especial empieza a verse reflejado en ti mismo. Recuerde cuando Moisés entraba a la presencia del Señor, algo poderoso sucedía. ¿En qué? En su rostro resplandecía. Amén. Y así debe ser cuando nosotros empezamos a parecernos a Jesús. Algo especial se debe ver en nosotros, tanto así que ya nos debemos apreciar más. Cuando miramos el espejo, después de estar en la presencia del Señor, podemos decir: ¡ay, qué lindo soy! Qué hermoso soy, cómo me quiero, sin mí me muero, sin mí no podría vivir, ¿cierto? Es cuestión de hacer crecer la autoestima. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios mora en nuestras vidas. Entonces, yo les recomiendo que cada vez que se acerquen al espejo, está bien que se acicalen un poco y tapen un poquito los defectos que tienen o que tenemos, pero también podamos recordar: ¿me estoy pareciendo a Jesús? ¿Estoy tomando la forma de Jesús? Esto es bien importante. Amén. Y para ello quiero yo sé que ustedes conocen mucho, pero vamos a recordar la palabra de Dios de quién era Jesús. Porque si me quiero parecer a Jesús, si quiero tener la forma de Jesús, debo saber quién era Jesús. Amén. Y vamos a ir a la Biblia también, allí en Juan capítulo
12. Yo quiero que leamos la palabra. Juan capítulo 12. Dice la palabra de Dios, versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Aquí podemos ver algo importante de quién era Jesús. ¿Qué captan ustedes en este verso? ¿Quién era Jesús? Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién era Jesús? Un enviado, amén. Un enviado. Ahí tenemos que empezar como primera faceta a parecernos a Jesús. ¿Quién era Jesús? Un enviado. ¿El enviado de quién? De Dios. ¿El enviado para qué? Para traer nuevas de salvación. ¿El enviado para qué? Para traer buenas noticias a los quebrantados. ¿El enviado para qué? Para traer sanidad a los enfermos. ¿El enviado para qué? Para traer riquezas a los pobres. ¿El enviado para qué? Ese era Jesús, el enviado. Amén. Y nosotros, si nos queremos parecer a Jesús, debemos también ser ¿qué? Los enviados. Con la misma intención de ir a sanar, de ir a salvar, de ir a bendecir, de ir a llevar y anunciar buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan. ¿Qué es un enviado? Es una persona que lleva un mensaje, amén. Es una persona que ejecuta una misión encargada por otra. Jesús fue enviado directamente por el Padre. Y todo lo que dijo, lo dijo porque lo escuchó del Padre. Dice la Biblia que Él no dijo nada de lo suyo, ni tomó nada de lo suyo, sino todo lo que recibió del Padre. Por eso se llama un enviado. Jesús nos está enviando. Y a veces nosotros hacemos lo que la anécdota del teléfono roto. Escuchamos algo de Jesús y lo transversamos y lo acomodamos y a lo último resultamos dando un mensaje que no es de Dios. Pero dice la palabra que Jesús todo lo que escuchó lo transmitió. A Jesús no se le rompió el teléfono. Tal cual lo escuchó del Padre, tal cual lo pronunció o lo anunció a la gente. Amén. Así que yo creo que el enviado en primera medida es un mensajero. ¿Cuántos lo creen? Jesús vino para traer un mensaje. Jesús vino para anunciar un mensaje. El mensajero es aquel que lleva algo, aquel que lo necesita. Y en esta ocasión Jesús vino a traernos un mensaje de salvación. Era el Jonás. Era el Juan el Bautista, el que decía: tienes que arrepentirse para que puedan gozar de la vida eterna. Y quizás a veces esos mensajes no nos gustan, pero es el mensaje bíblico que nunca se puede transgiversar. El que quiere ser salvo tiene que creer en mí, dice la Biblia, como dice las Escrituras. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí será salvo tú y toda tu casa. Amén. Ese era el mensaje que venía el Señor. Así que el enviado es un mensajero, pero también el enviado es un embajador. Y ustedes saben qué es un embajador. Es un representante. Amén. El que representa a un país en otro país. Jesús venía a representar el reino de los cielos en este lugar, en este mundo. E iba a anunciar cómo era el reino de los cielos. E iba a mostrar qué era el reino de los cielos. Y les iba a decir que había un lugar también preparado para todo aquel que en él cree y que iba a gozar de grandes bendiciones por toda la eternidad.
Dice la palabra de Jesús, dice la palabra de Dios, que Pablo era un embajador en cadenas y que rogaba a Dios para que pudiese hablar como debía estar hablando. Siempre, escuchen bien, representando a Dios. El embajador nunca se coloca al frente para decir yo hago, yo soy, yo esto. No, yo vine enviado por alguien. Y esto es bien interesante, amén. Por eso se dice en la Biblia que todo lo que atas en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo, amén. Hay comunión de todas las cosas que yo hago como embajador. Si yo estoy haciendo las cosas mal, en el cielo se está produciendo algo malo también. Está recibiendo afectación el cielo. Si yo ato, en el cielo se ata. Si yo desato, en el cielo se desata. Ahora, ¿qué estás atando y qué estás desatando? Amén. Esto es bien importante. ¿Qué estás amarrando? ¿Qué estás liberando? Porque todo lo que sucede aquí, en el cielo también va a suceder. Si tú estás haciendo un desastre aquí en la tierra, el cielo está recibiendo ese desastre. El cielo está sufriendo ese desastre. Hoy en día está sucediendo esto. Y aunque no parece bíblico, lo que le estoy diciendo es real. Si tú hablas mal del hermano, el cielo lo siente. Amén. Si tú no actúas como debe actuar, el cielo lo siente. El Señor allí también lo siente. Este no es mi hijo, este no es el enviado, este no es el embajador. Este está tomando las cosas por su propia voluntad y está haciendo lo que no debe hacer. Y se duele allí el cielo. Por eso los embajadores deben representar el país de donde salieron y anunciar lo más bonito que es. Amén. Deben estar con la frente en alto. ¿Cuántos se gozan en representar a Jesús? Una persona que no tuvo falla, que no tuvo tacha y que no la tiene. Nos sentimos orgullosos de Él, amén. De seguir sus pisadas, de seguir sus caminos, de llegar ante su presencia. Porque sabemos que cuando llegamos ante Él, vienen resultados, vienen bendiciones para nosotros. Y no tienes que avergonzarte. Pablo lo podía exclamar en Romanos 1:16. No me avergüenzo, porque es poder. No me avergüenzo porque Él me cambió, porque Él me salvó. No me avergüenzo porque, aunque ustedes me quieran mirar diferente, Dios ha hecho un trabajo en mi vida. Amén. Ese es el orgullo de cada persona, de cada embajador, poder decir, allí aquel lugar es lo mejor. Jesús es lo mejor para la humanidad. Amén. Podemos representarlo con nuestros actos, con nuestro testimonio, viviendo como Él anduvo. Y lo tercero que tengo que decirles de lo que es un enviado es un atalaya. Las tres, mensajero, embajador y atalaya, tienen que ver los tres. ¿Qué es el atalaya? Es esa torre alta, ¿no?, que se encarga de mirar el peligro cuando venga para anunciarlo, para advertirlo. Jonás fue un atalaya diciendo, arrepentíos, porque viene la ira de Dios, y les estaba advirtiendo. La cuestión es que si la gente que recibe el mensaje no hace lo que tiene que hacer, ya no es problema del atalaya. Pero estamos ¿para qué? Para anunciar. Amén. Así que tú eres enviado, tienes que salir, tienes que anunciar, tienes que estar en lo que, en lo más alto, diciendo que hay alguien que puede ayudarte. Por eso en nuestra nación no debería haber tanta aflicción, no debería haber tantos enfermos, no debería haber tanto desastre. Porque hay alguien que está anunciando, hay alguien que está representando la verdad. Y ese alguien es la iglesia de Cristo. Pero estamos callados. A veces pasan alrededor de nuestros vecinos, en nuestro trabajo, cosas que nosotros tenemos la solución como hijos de Dios y no la hablamos. No estamos siendo los enviados. Jesús nunca se cayó, o sea, de callarse, ¿no?
de cerrar la boca. Jesús siempre dio la solución. Si tú quieres parecerte a Jesús, siempre tienes que estar activo en todas las necesidades que ves alrededor. No importa que lo llamen entrometido o algo así, no. Tienes que estar ahí. Venga, yo ayudo. Así no le paguen. A Jesús le pagaron. Es que hoy en día si no me pagan, yo no ayudo, yo no colaboro, yo no esto. Yo podía ver un ejemplo de mi jefe que no es cristiano, pero me pareció bien interesante. Íbamos por una ruta cuando de repente había atravesado un palo. Bueno, también era conveniencia, ¿no? Él se bajó y había gente ahí esperando mover el palo o con la presencia se moviera. Él llegó, bajó, cogió la herramienta y empezó a hacer lo que tenía que hacer y a mover el palo a un lado. Era actuar, amén, en esa necesidad y no esperando que le dieran. Y yo le pregunté después cuando dijo, le pregunté cuánto le pagaron. No, yo no iba a que me cobraran, yo iba a hacer lo que tengo que hacer. Me pareció interesante esto, amén. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, no esperando cambios. Tienes que ir a dar la palabra. Hace 8 días Dios nos permitió ir a un lugar a sembrar la palabra, a enseñar la palabra y no pensando en cuánto le van a pagar, cuánto es la ofrenda, si no usted no se mueve, no hace nada. Si queremos parecernos a Jesús, ve a donde está el necesitado. No importa que tengas que caminar. Hoy en día no nos movemos si no hay carros, si no hay transporte. Pero Jesús lo tenía que hacer por amor y lo hacía. El vehículo más grande que consiguió fue un pollino, un burrito, pero lo hacía, amén. ¿Quieres parecerte a Jesús? Ve donde la prostituta, ve donde el borracho, ve donde el enfermo, ve donde el necesitado. Ahí tenemos que parecernos a nuestro Dios. Quiero decirte que hay responsabilidades, amén. Hay responsabilidades del enviado. Es que tenemos que dar el mensaje bien claro, el mensaje tiene que ser específico, aunque le cueste la vida a Jesús. Le costó la vida, no le gustaba a la gente lo que hablaba Jesús, pero era lo que fue enviado a dar Jesús. Tú vas a tener quizás experiencia cuando empieces a hablar de Cristo. En cierta ocasión, las vivencias que Dios me permitió vivir. En el ejército, por hablar de Cristo, me metieron a una ¿cómo se dice? A una caneca con agua por estar hablando de Cristo. Tú no podías hablar de Cristo porque siempre le hacían algo. A algunos quizás fue diferente, no lo metieron a canecas con agua, sino quizás lo metieron a canecas pero con fuego, que era la persecución que tenían o que experimentaban los cristianos. Pero tú no tienes que tener miedo a eso, amén. Aunque te cueste la vida, vas a dar el mensaje claro. No te vas a acomodar a ellos. Vas a tener que dar el mensaje que Jesús te va a dar, que Jesús te está dando a través de la palabra de Dios. No podemos acomodarnos para que no se nos vaya la gente. No podemos acomodarnos para que quizás tengamos llena la iglesia. No, hay que dar el mensaje como Juan el Bautista: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Él lo llamaba a Jesús víboras. Hay que hacerle el mensaje como tal, sin ofender, sin ir a lastimar. Tampoco escoger el púlpito para empezar a echarle juicios a la gente: hijo del diablo, hijo de no sé qué, hijo de tal. A ofender, no. Jesús nunca ofendió. Amén. Si queremos parecernos a Jesús, tenemos que leer la palabra y ver cómo Jesús enseñaba con amor. Y a través de ese amor la gente se convertía. Los fariseos se convertían, los griegos se convertían, muchos se convertían por el mensaje de amor, aunque a veces era bien fuerte. Otra responsabilidad es que debemos tener, y esto ya lo dije, poner el nombre del que nos envió bien en alto. Amén. Dice la Biblia: mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy.
Es el testimonio que daba Jesús. Y lo tercero, demos la gloria siempre a nuestro Dios que nos envió. Amén. Las responsabilidades de un enviado. Dar la gloria siempre a aquel que nos envió. Dice la Biblia en Juan 7:18, el que habla, escuchen bien, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero. Amén. Cuando tú escuches que solamente alaban y buscan glorificar el nombre de Dios, este es verdadero. Cuando solamente se paran a buscar su gloria, este ya no está enfocado en la línea correcta. También vemos algunas cosas bien importantes, aparte de responsabilidades, vemos riesgos. Y esto te lo voy a decir no para que se desanime a seguir siendo un enviado, sino para que pueda tener claridad. Amén. ¿Qué riesgos puede tener un enviado? Escuche bien. 3. No van a ser muy alentadores, pero es la verdad. Amén. Primer riesgo, vamos a ser maltratados. Segundo riesgo, vamos a ser heridos. Tercer riesgo, podemos llegar a la muerte. Esto lo encuentro en la palabra de Dios de aquellos siervos, de una parábola que les habla de una persona que tiene una finca, que tiene un lugar, ¿cierto? Y envía personas para que le cultiven la finca. Y después de cierto tiempo de que ya ha cultivado, el dueño de la finca envía mensajeros, envía personas para reclamar lo que han sembrado, ¿sí? La cosecha y partirla. Pero resulta que estos enviados se encuentran en situaciones de maltrato por aquellos que estaban administrando la finca. Precisamente está en Mateo 21:34, dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, escuche bien, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen frutos, mas los labradores, ¿sí? Los que estaban encargados de la finca, tomaron a los siervos y a uno los golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Así que el riesgo de ser siervos o enviados de Dios es que nos pueden maltratar, nos pueden golpear, pero quizás nos pueden matar. ¿Estamos listos para asumir ese riesgo? ¿Sí? ¿Estarían dispuestos a dar su vida, como lo dijo Pedro? Señor, yo te voy a seguir hasta en la cárcel. Y no solamente hasta en la cárcel, voy a ir hasta ¿dónde? Hasta la muerte. Jesús le dijo, no hable tanto, calladito se ve más bonito, amén. Deje de hablar tanto, deje de prometer tantas cosas, porque usted antes de que cante el gallo me va a negar. Yo jamás, imposible. Yo soy un hombre, porque es que Pedro le estaba mostrando, ¿recuerda Jesús cuando yo le corté la oreja tal? Mire, ese soy yo, soy un macho, soy un guerrero. Y Jesús le decía, no, aquí no se trata de eso, aquí se trata de fidelidad, amén, de entrega, de pasión, de demostrar cuando nos toque los momentos duros de que yo no voy a salir corriendo. Si tengo que ser maltratado, ¿cuántos han sido maltratados aquí? A ver, ¿cuántos han sido maltratados por causa de Cristo? Amén, gloria al Señor, es así. Aunque hoy en día es más suave y en algunos países quizás están sufriendo más. Nosotros experimentábamos con otros misioneros lo que ellos sufren, lo que ellos padecen. Ni siquiera se puede predicar la palabra, ni cargar una Biblia. Aquí sí todavía, y alabamos a Dios por eso, amén. Pero el riesgo del enviado, y quiero animarte porque hay fruto eternal. No desmaye, jamás. Si te entregas, si te sacrificas por Él, el Señor te va a bendecir a la postre. Amén. Esto no es en vano. Lo que tú hagas por el Señor no es en vano. Pero quizás vas a tener que padecer y esto es una realidad. No te voy a alimentar cosas que no son. Esto es una realidad. Si vas a seguir a Cristo, puedes padecer por Cristo. Si vas a seguir a Cristo, tienes que sufrir por Cristo.
Y si vas a seguir a Cristo, tienes que morir por Cristo. Amén. Así es. He decidido, dice una canción que me parece bien interesante, de donde la sacaron, de donde la copiaron. He decidido seguir a Cristo en el tiempo de la persecución donde los mataban. Y le dijeron, ¿usted quiere morir por Cristo o quiere vivir sin Él? Él dijo, yo he decidido seguir a Cristo. Y empezaron a matarle a su familia uno por uno. Es la decisión de cada uno de nosotros. Amén. Parecernos cada día a nuestro Señor. Pero le tengo un tercer punto que le va a ayudar, que le va a motivar, que le va a fortalecer a seguir siendo un enviado. Lo tercero, las bendiciones de un enviado. Primero, las responsabilidades. Segundo, los riesgos. Y tercero, lo que nos gusta a nosotros, las bendiciones de un enviado. ¿Cuántos creen que hay bendiciones también? ¿No lo creen? Amén, hay bendiciones para aquel que cumple la palabra del Señor. Primero, Dios a los enviados nos dio autoridad. ¿Cuántos les gusta la autoridad? ¿Cuántos les gusta mandar? A ver. Amén, amén. Nos gusta mandar. Yo, por ejemplo, en mi casa hago, o en mi casa se hace lo que yo obedezco. Así es. Autoridad, que nos hagan caso cuando, yo dé la orden, eso mejor dicho, no quede persona ahí cuando yo dé la orden. Pero eso es realidad. Y no es esa clase de autoridad que el Señor nos está dando, haga aquello, haga aquello. No, la autoridad que Dios nos da es de ir a ¿qué? Sanar a los enfermos, liberar a los demonios, bendecir a aquellos que están pasando por necesidad. Esa es la autoridad que tenemos nosotros, de poder traer bendición a aquel que está agobiado y afligido. Esa es la autoridad de ir a aquel que está en debilidad. Amén. De poder llegar y decirle, yo te puedo ayudar a través de la palabra, porque en mí se ha hecho una realidad. Y esa es la autoridad, una autoridad moral de parte de Dios, de poder decir al enfermo, vas a ser sanado. Y si no vas a ser sanado, vas a ser salvado. Porque es que recuerde que cuando Jesús sanaba, lo primero que hacía es darle salvación. Tu fe te ha salvado. No era tanto la sanidad externa que es lo que queremos. Jesús va a la sanidad interna, la espiritual. Amén. Así que tú vas a ir allí necesitado y le vas a dar primero salvación. Y luego vas a orar. Y si Dios permite, se sanará. Y si no, se irá para el reino de los cielos, pero tendrá un resultado efectivo. Lo segundo que tenemos aquí es que viene una recompensa, ¿sí? La bendición del enviado es que el enviado tiene recompensa. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra del Señor. El Señor le dijo a aquellas personas que fueron donde Él, le dijeron que hicieron lo que Él les mandó. A uno les colocó 5, a otro les colocó 3, a otro 2, de las minas, del trabajo que tenían que hacer. Y los que hicieron el trabajo, los que fueron enviados y que dieron buenos resultados, Jesús les dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. ¿Hasta dónde tenemos que llegar en fidelidad con nuestro Dios? En lo poco, lo poquito. Mire que el Señor nos coloca, mi yugo es fácil, dice la Biblia. Ligera es ¿qué? Mi carga. No es una opresión venir a la iglesia una vez a la semana. Es facilísimo estar ¿cuántas horas? 1 horita. Bueno, 2 horitas. 1:30. Amén. Es fácil venir y gozarnos ahí con los cantos de los hermanos, con la sonrisa y la alegría del que está a nuestra derecha y izquierda. Y ahí se nos pasa rápido el tiempo. Porque dice la Biblia, mi yugo es fácil. Es ligera mi carga. O sea, es que ligera habla de ser liviana.
No es pesado cargar la cruz de Cristo. No es pesado cargar la Biblia. Esta es un arma de 66 balas. Amén. Es un arma liviana que se puede cargar en el corazón, suave. Y la Biblia está diciendo, ustedes van a tener la recompensa si en lo poco me son fieles. Yo los voy a colocar ¿dónde? Dios siempre da abundantemente y sin reproche, dice la palabra de Dios en Santiago. Siempre da abundantemente y sin reproche. Ustedes me son fieles en lo poco, yo les doy mucho. Y luego les dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el gozo del Señor? El reino de los cielos, amén. Allí es donde hay gozo por siempre, por toda la eternidad. Esa es la recompensa que tienen los enviados. ¿La quieren? ¿La queremos? Hacer lo que el Señor nos mande a hacer, aparecernos a Él. Y por tercero, la recompensa es el sustento. Dice la Biblia en Lucas capítulo 23, 22, 35, dice, y a ellos dijo, cuando os envié, escuche bien, cuando os envié, le está haciendo una pregunta, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado. Recuerde que cuando la misión Jesús los envió de 2 en 2 y les dijo, no van a llevar nada. No van a llevar capa, solo va a llevar una, no van a llevar absolutamente nada. Yo mismo los voy a sostener. Amén. No se van a preocupar, dice la Biblia. Los que esperan en Dios no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuántos lo creen? Estamos preocupados por las cosas que tenemos que abastecer en nuestra casa, pagar el impuesto, pagar los servicios. Estamos preocupados, pero la Biblia dice que el Señor se encargará de darnos lo que nosotros necesitamos. No habrá necesidad de ningún bien, no habrá falta de ningún bien para aquellos que creen en Dios. Él se encargará de sostenernos, de sustentarnos. Y luego dice, no llevarán alforja, no llevarán calzado. Y les dice, cuando hicieron eso, estaban en una charla con los discípulos, les pregunta, ¿os faltó algo? Ya después de haber hecho la misión, se reúne Jesús. ¿Recuerden cuando ustedes fueron a hacer la misión? Y me hicieron caso, no llevaron calzado, no llevaron esto. Ahora les pregunto, ¿les faltó algo? Les dice Jesús. Podemos preguntarnos en esta mañana, ¿nos ha faltado algo estando en la presencia de Dios? ¿Le ha faltado algo a usted estando en la presencia de Dios? ¿Habiendo conocido a Dios? No, siempre hay provisión. ¿Amén? ¿Cuántos se alegran? Siempre hay provisión. No tendrán falta, escuche bien, no tendrán falta de ningún bien, dice la palabra del Señor. Ellos dijeron, nada, no nos ha hecho falta nada. Así que, mi hermano, la bendición de ser enviados es que Él mismo nos dará la recompensa. Y yo no me acuerdo si les he dicho un verso que está en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice la Biblia que Dios no es injusto para dar recompensa a aquellos que trabajan por su nombre. Amén. Aquellos que se esfuerzan por hacer la obra de Dios. Dios no es injusto. Él está siempre dispuesto a bendecir a aquellos. Amén. Así que siéntase bendecido de parecerse a Dios. Porque así como el pueblo de Israel pasó 40 años, nunca les faltó el calzado, nunca les faltó el vestido, nunca les faltó el alimento, aunque no tenían quizás físicamente o visiblemente quien les proveyera. Pero ahí estaba Dios, amén, proveyéndole en todo. Mi hermano, hazte bien parecido a Jesús y el Señor, Dios, Padre de Jesús, se va a encargar de proveerle como le proveyó a él. Amén. En todas sus necesidades. Jesús pasó quizás por necesidades. Jesús pasó quizás por dolencias. Porque era un ser humano. Pero ahí estaba Dios de una u otra forma cuidándolo.
Como la gallina cuida a sus pollitos. Amén. Dios jamás nos va a dejar. Quiero avanzar un segundo más, darles un segundo punto. Primero es el enviado. Jesús es el enviado. Segundo, Jesús es la imagen de Dios. Tú tienes como el espejo parecerte siempre a Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Te tienes que parecer al Señor. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Yo me acuerdo cuando era pequeño, le decían a uno, ¿quiere ver a Dios? Y uno decía, bien inocente, sí, yo quiero ver a Dios. ¿Sabe qué hacían? Lo cogían a uno de las patillas, yo no sé cómo se llama acá, pero en mi tierra se llama patillas, esta parte, y lo cogían a uno y ¡fu! La verdad uno veía no precisamente a Dios, uno veía era como al diablo porque el dolor era bastante fuerte. Pero quiero decirte algo, si quieres ver a Dios, tienes que acercarte ¿a quién? A Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Todo el mundo está preocupado, ¿cómo se parece? ¿Cómo es Dios? ¿Verdad que tiene barba? ¿Verdad que tiene bigote? No. ¿Quieren ver a Dios? ¿Quieren ver a Dios? Lean la palabra y busquen las características de Jesús. ¿Cómo era Jesús? Así, tal cual es Jesús, tal cual es Dios. Amén. Porque dice la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza. Así que aunque Dios es espíritu, podemos ver que Él tiene ojos, pero ve, oídos, pero oye, boca, pero habla. No es como las imágenes, que es todo lo contrario. Alabado sea el nombre del Señor. Número 3. Quiero dar otra más y no más. Número 3. Jesús es luz. Amén. Lo primero, ¿qué es Jesús? El enviado. Lo segundo, ¿qué es Jesús? La imagen de Dios. Lo tercero, la luz de Dios. ¿Cuántos son luz? El mundo está en necesidad. Amén. Y tenemos la responsabilidad de ir a alumbrar a aquellos. La luz es gozo, la luz es satisfacción, porque a veces necesitamos, pero ahí se me perdió algo, la monedita se me perdió, ¿cómo la encuentro? Necesitamos la luz. Estoy pasando en problemas, necesidades en mi casa, ¿cómo soluciono? La luz. ¿Y quién tiene la luz? Jesús, pero tú eres la luz del mundo también. Amén. Ve y alumbra en las tinieblas. La luz habla acerca de hallar la salida, la solución. Siempre hay algo bueno que encontrar en los que andan en luz. Amén. Los que no tienen nada oculto, andan libres, andan gozosos, andan felices. Quizás necesitas en este momento alguien que le alumbre. Y quizás no es a ti, quizás necesitas a tu familia. Alguien está chueco, alguien está torcido, alguien se metió en la oscuridad. Tienes que ir a alumbrarle para que pueda enseñarle el camino. Amén. Dice la Biblia, te enseñaré el camino en donde debes andar. Amén. Sobre ti fijaré mis ojos. El salmista clamaba, envía tu luz y tu verdad, porque él sabía que ella, la luz, le iba a guiar. Estas me guiarán, me conducirán al lugar santo. En medio de la oscuridad, busque la presencia de Dios. En medio de la necesidad, alúmbrale a alguien, porque ellas la conducirán al lugar santo. Y dice la Biblia que allí, después de recibir la luz, de conocer la verdad, entraría él y adoraría al Señor, al Dios de su alegría y de su gozo. Mira, hay un verso que a mí me llama mucho la atención, está en Salmo capítulo 101, versículo 2. Dice la Biblia, entenderé el camino de la perfección cuando ¿qué? Cuando vengas a mí. Amén. Cuando me alumbre tu verdad, entenderé el camino de la perfección. Quizás ahorita estoy en oscuridad, no sé para dónde coger. Por donde me llamen, por ahí voy. Lo que me brinden, recibo. Estoy sin dirección, sin brújula, sin nada. Pero la Biblia dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cuando resplandezca
la luz de Cristo sobre mi vida, encontraré la verdad. Y la verdad me llevará a Cristo. Amén. Así que tú eres una luz. ¿La luz de qué? Del mundo. No puedes esconderte debajo de la mesa, debajo del almud. Y termino con esto. Cuarto, Jesús era un predicador. ¿Cuántos son predicadores? Todos son predicadores. Yo conozco más de uno aquí. Al hermano Ángel. Los dos ángeles, estamos rodeados del ángel Gabriel y el ángel Miguel. El ángel López y el ángel Altamirano. Pero también conozco otros predicadores como el hermano Colocho, el hermano Adelmo, predicando ahí a través de los mensajes, de los videos y todo, la hermana Olga, también predicadora, amén. Jesús era un predicador por excelencia, amén. Un predicador que llevaba el mensaje de salvación, que enseñaba sermones con soluciones, con salidas hacia Cristo Jesús cada día. Y en estos días quizás la Biblia dice, en estos días, escuche bien, nos han hablado del Hijo, nos ha hablado Dios a través del Hijo, dice la palabra de Dios en Hebreos 12. En estos postreros días nos ha hablado Dios a través del Hijo, porque Él era el predicador por excelencia. Amén. El Señor vino para predicar y anunciar las virtudes de Jesús, de Dios el Padre, lo bueno que Él era. Así que Él es un predicador, el que predicaba el mensaje a los pobres, el que predicaba el mensaje a los ascetistas, el que predicaba el mensaje a todos aquellos, los perdidos, los agobiados, los que tenían necesidad. Amén. Los rechazados, los pobres, los ricos, los pecadores, los que se sentían bien, los que nunca cometieron pecado según ellos, los ateos, a todos ellos llegaba Jesús. Yo quiero decirte que nosotros tenemos que parecernos mucho en ese aspecto de Jesús. Ir a todos. Amén. Ir a todos. Aquí hay algo bien importante. Los oyentes, escuche bien, los oyentes de Jesús, los oyentes que te van a poner atención, tienen la opción de recibir la palabra. Amén. Tienen la opción. Si la reciben, recibirán salvación. Amén. Si reciben la palabra, recibirán lo que la palabra trae, porque la palabra trae su propio fruto. La palabra trae su propia bendición, beneficio. Pero, escuche bien, como predicador la misión tuya es ir y dar el mensaje. El oyente se encargará de recibirla. Si la recibe, recibirá la bendición. Pero si no la recibe, escuche bien lo que dice la Biblia, ahí en Juan capítulo 12, dice el verso 48. Porque el que me rechaza, escuche bien, el que no escucha la palabra y no la guarda, yo no le juzgo. Si a ti no te escuchan el mensaje que predica, tú tienes que juzgar. ¿Quién le va a juzgar? La misma palabra. Amén. Ahí dice, la palabra de Dios, ahí dice, no me recibe, el que me rechaza y no me recibe, tiene quien le juzgue. La misma palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tú no tienes que poner a pleito con la gente, que tiene que convencerlo como sea, que tiene que estar discutiendo a toda hora. No, hable, predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y Dios se encargará de dar el crecimiento. Amén. En eso nos vamos a parecer a Jesús. Yo quiero que la próxima vez, como le dije al principio, que usted se pare al frente del espejo, pueda decir, oiga, qué bonito es Jesús. Ya estoy cogiendo forma, amén. Ya estoy siendo el enviado, ya predico, ya soy la luz, ya estoy alumbrando, ya estoy resplandeciendo. Escuche bien, el pecado afea. ¿Se dice así? O sea, lo vuelve feo a uno. ¿Cuántos son feos? La gracia del Señor lo pone bonitos, amén. Quiero pedirles que se coloquen de pie, por favor.
Colócate de pie. Y vamos a comprometernos cada día, amén, a parecernos ¿a quién? A Jesús. Cada día te vas a esforzar, nos vamos a esforzar a hacer luz. Cada día nos vamos a esforzar a ser los enviados, a ser predicadores sin necesidad de estar juzgando al otro, sino dar el mensaje claro, amén. Ese debe ser siempre nuestra misión, y el Señor se encargará de bendecirle, porque Él va a traer y añadir a la iglesia los que han de ser salvos, pero a través del mensaje que tú das, de la invitación que tú llevas a aquellos necesitados, amén. Damos gracias a Dios, gracias a mis amados hermanos de Facebook. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque queremos cada día ser como tú eres, andar como tú anduviste, Señor. Gracias. Ayúdanos. Coloca, Señor, tu mano poderosa, tu mano de alfarero, Señor, y moldéanos a tu imagen. Haznos conforme a ti cada día. Que podamos tomar la forma tuya, Señor. Transformados cada día a tu imagen, para que cuando nos vean en nosotros el resplandor tuyo, para gloria siempre de tu nombre. Aparta de nosotros la ira, el enojo, la maledicencia, el pecado. Quita, Señor, lo que no es tuyo en el nombre de Jesús, y trae tu presencia cada día en el nombre de Jesús. Amén.